una de las formas en las que aprendemos dentro de los simuladores financieros. Me pareció muy interesante el juego, como de una manera interactiva y divertida te pueden enseñar tantas cosas de la vida. Aprendimos de activos, pasivos, los caros que son los hijos. Impresionante todo lo que puedes aprender con este tipo de eventos, con este tipo de juegos. Las relaciones que haces, de verdad, me parece algo que de muy alto valor. Tener gestión de nuestras finanzas efectiva. Esto se hace mediante algo que se llama declaración financiera, que en realidad todos deberíamos de hacer una constantemente en nuestra vida. Sin embargo, no es común que lo hagamos porque no nos enseñaron a hacerlo y porque no es un hábito de la mayor parte de la población. Y por eso es que solamente el 5% de las personas tienen el 95% del dinero. Esto se debe a estas prácticas, a estos manejos, a esta inteligencia financiera que se desarrolla cuando tú haces una declaración financiera. Vamos a ver los elementos de la declaración financiera. En primer lugar, conocer cuáles son nuestras fuentes de ingreso, tenerlas presentes y, en segundo término, poder establecer un balance de nuestros gastos, es decir, balance de ingresos contra egresos y así poder saber cuánto es lo que nos sobra en nuestro flujo de efectivo, que se llama, que es después de gastos, cuánto me queda como para ahorrar, invertir, diversificar o hacer otras cosas con mi vida. Esto también se complementa con lo que son los activos y los pasivos. ¿Qué es esto? Es una forma en la que nosotros podemos conocer que no tenemos ningún activo financiero o que requerimos comenzar a tenerlos con el objetivo de ya sea capitalizarnos financieramente o bien de generar más flujo de efectivo. Si este flujo de efectivo proviene de otras fuentes de ingreso que no necesariamente nosotros tengamos que operar, es decir, tengamos que ponerle tiempo y energía a que esa fuente de ingresos nos genere recursos, es cuando nosotros empezamos a generar múltiples fuentes de ingresos. Esto también nos da la posibilidad de generar lo que es el blindaje financiero. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes varias fuentes de ingresos y esas no dependen entre sí de ellas mismas, esto te va dando la posibilidad de que si sucede algo como lo pasó en la pandemia, tú no te quedes sin fuente de ingresos, por ejemplo, o que si sucede como en la pandemia también, que los bienes raíces ya no se rentaban porque no había oficinas, no había muchas cosas. Entonces esas fuentes de ingresos para muchas personas que tenían esos bienes se perdieron. Y esto nos dice también que si no tenemos diversificación, pues vamos a tener esta dependencia económica de esos factores externos que muchas veces pueden suceder, como pueden ser riesgos en la vida. Por último está la parte de los pasivos, que de alguna forma sacan dinero de tu bolsillo, es decir, aquellas deudas, compromisos financieros. La diferencia con un egreso es que un pasivo se vuelve pasivo cuando ya es algo que no te puedes quitar de encima porque tienes un contrato, porque si no te mueres, si no lo utilizas o si no lo consumes, te mueres, como los alimentos, por ejemplo, el Internet, que sin Internet hoy ya no puedes generar otros recursos. Ese es un ejemplo de algún pasivo, pero los pasivos clásicos pues son deudas, por ejemplo, un coche, comprarse una casa, etcétera. Se vuelve un pasivo si ese no tiene un segundo uso que al contrario nos genere un ingreso. Esto puede ser confuso con el tema de los coches, por ejemplo, si utilizas el coche para trabajar o para producir ingresos, puedes pensar que un coche es un pasivo. Sin embargo, como concepto es un pasivo, pero que nos sirva como herramienta para generar ingresos, eso es otra cosa diferente porque eso ya es el complemento de una actividad empresarial, de negocio o un trabajo junto con el uso de esa herramienta o de ese pasivo. Es decir, el pasivo tiene gastos y esos gastos cuando se los descuentas, entonces la parte que queda pues puede ser el ingreso que sea constante, pero ese ingreso depende de que tú utilices esa herramienta, así que eso no es un ingreso activo o un ingreso que en otras filosofías o en otras nomenclaturas se les llama ingresos pasivos, porque te generan pasivamente, sin que tú hagas nada, un ingreso. Esta información o este tipo de conceptos hay que irlos conociendo. Te invito a que los vivas y a que los disfrutes en un juego que se llama Cashflow. Juega con nosotros, ven al próximo Cashflow, sígueme para más recomendaciones sobre cómo crear esto en tu vida financiera real. Si te sirve este formato, pídemelo y con gusto también solicita una planeación financiera para así comenzar a hacer esto un hábito en tu vida. Nos vemos en un Cashflow, sígueme. Regístrate a nuestro próximo evento de simuladores financieros y de inversiones. Mándame un mensaje en la descripción para participar.